Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. En la mañana de hoy conocimos un informe que emitió la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La Facultad de Psicología hizo un trabajo de psicología aplicadas con una encuesta en todo el territorio nacional. La primera pregunta que le hacen a los argentinos es ¿cuál es su principal problema? Obviamente, como era de esperar, el problema número uno que tienen los argentinos es la economía. Más allá de algunos bemoles, un porcentaje importante que dice que tiene fe en que esto va a salir bien, otros dicen que va a estar peor, pero más allá de esto, me voy a detener en el problema número 2 que tiene la Argentina. Según los argentinos, insisto, un trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El problema número 2 es la seguridad, donde cuando indagan un poco más, da como resultado que prácticamente el 60% dice haber sufrido algún hecho de inseguridad, que va desde una entradera a su casa, desde una persona que le mete la mano en la cartera a una señora y se lleva la billetera, de todo. Pero más de un 60% dice que sufrió un episodio de inseguridad. Y este tema de la inseguridad me parece que es una de las grandes deudas que tiene la política con todos nosotros que somos los ciudadanos de a pie. Y Jujuy no es la excepción de lo que está pasando en el resto del país. Cada vez recibimos más reportes de asalto, zogueros, mecheras, etcétera, etcétera. En la zona del Big Mall es prácticamente una zona liberada. El otro día nos enteramos, Alto Comedero, 80 policías con parte médico y con toda la razón del mundo están con parte médico, porque están absolutamente sobrecargados. Entramos a una comisaría, las celdas de la comisaría abarrotadas de presos. Eso implica que hay que distraer personal policial para que los cuide. Personal policial que se tiene que quedar en la comisaría y es el personal policial que falta en la calle. Bueno, de esto vamos a hablar y vamos a tratar de entender qué nos está pasando. Por supuesto que vamos a preguntar sobre lo que nosotros siempre sostenemos. Si tenemos un poder político violento, tenemos una policía violenta. Y también vamos a hablar de este episodio en el Servicio Penitenciario Provincial, porque hoy nos va a acompañar Luis Miranda, él es licenciado en seguridad. Así que 30 segundos y conversamos estos temas con él. Seguimos en esta sobremesa. Luis, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y a toda la audiencia, muy buenas tardes. ¿Le llama la atención que el segundo problema de los argentinos sea la seguridad, inmediatamente después de la economía? Mira, de años a la fecha, la inseguridad supo estar a la cabeza de la problemática, a la cabeza de los requerimientos, a la cabeza de las preocupaciones de los argentinos. No solamente en Argentina, en Latinoamérica. Hoy por hoy, la cuestión económica entiendo que pesa más que la inseguridad, pero la inseguridad a nivel nacional y provincial es un fenómeno que se está dando porque hay gente que nosotros lo llamamos los que viven del delito. Hay gente que ha hecho del delito una profesión, un estilo, una filosofía de vida. Y eso tiene que ver con anclajes educacionales. No nos olvidemos que para que haya inseguridad, los mecanismos de seguridad no deben funcionar. La seguridad tiene varias aristas. Por ejemplo, es una obligación del Estado. El Estado está obligado a proporcionarnos seguridad. Es un monopolio del Estado. Exactamente, él monopoliza la seguridad pública. Nosotros los habitantes tenemos el derecho a gozar de ciertos niveles de seguridad, ¿sí? Y el Estado en este caso tiene que instrumentar a través de las instituciones, de la legislación, de la justicia y de todo el sistema
un modelo para garantizarnos determinados niveles. Hoy por hoy estamos en crisis, realmente no admitir eso creo que sería necio. No hay político, funcionario o dirigente que no diga que estamos en una crisis de seguridad, lo estamos viendo. Pero el tema es que no veo... A ver, es cierto que estamos en una crisis de seguridad, nos vamos a Alto Comedero, los relatos de la gente de Alto Comedero, ni sin ir más lejos, vamos acá al Big Mall, los relatos de las personas sobre el Big Mall. Lo que yo no veo o no sé cómo se debe hacer, por eso es que lo hemos invitado a usted, cómo hacer para que la policía tenga, no sé si es la presencia, no sé si es la capacidad represiva del delito, ¿qué es lo que está faltando? Es importante, yo creo, tener un buen diagnóstico de lo que genera la inseguridad, en particular en la provincia de Jujuy, específicamente en la ciudad de San Salvador de Jujuy, dentro de eso en distintos nichos, por ejemplo, el microcentro, el Big Mall, lo que vos quieras aplicarle. Fíjate, vos tiene que ver con una relación, lo que se llama la proporción que debe haber, que aconseja a las Naciones Unidas, un policía, en este caso, por cada 100 habitantes. ¿Tenemos? Nosotros, Jujuy tiene, inclusive supera esa cota, porque Jujuy tiene alrededor de 9.000 policías. Bueno, acá permítame un paréntesis, tenemos casi 9.000 policías. Sí. De estos policías, ¿cuánto o cuál es el porcentaje, si es que hay alguna cifra, que están cumpliendo tareas administrativas y cuánto están en la calle? El asunto tiene que ver, esos 9.000 policías no entran en servicio las 24 horas. Mínimamente tienen que dividirse en 3 turnos, ¿sí? Lo cual nos daría una cifra de 3.000 policías que entrarían en teoría, de los cuales normalmente hay un 8 o un 10% de policías que están con licencias normales, ordinarias, excepcionales, médicas, etcétera, etcétera. Otros que realmente tienen algunas otras situaciones que tienen que ver con la estabilidad en el cargo, en la estabilidad policial. En consecuencia, nosotros nos quedan como en limpio, nos quedarían alrededor de 2.200, 2.500 policías. Ahora hay otro ingrediente. El tema es la cantidad de órganos que tiene la policía. Y yo cuando digo órganos me refiero precisamente a la cantidad de dependencias que han sido creadas. La ley orgánica, que es del año 81, ha creado distintos órganos para una estructura de la policía. Esto con el tiempo ha dado lugar de que un gobierno u otro vaya creando más órganos. Cuando digo si va a una reunión en X barrio, en X localidad... Perdón, ¿un órgano es una comisaría? Exactamente, puede ser una comisaría, un cuerpo, una dirección, una inspectoría, lo que sea dentro de la regional. Entonces nosotros tenemos prácticamente muchísimos órganos que han sido creados y que no tienen un asidero real, concreto. Vamos, concretamente, hay un problema en X barrio y la gente dice, mire, yo tengo una habitación, una casa que me ha sobrado de un grupo habitacional y ahí podríamos hacer una subcomisaría, un destacamento, una comisaría. Y se hace eso, se crea por resolución directamente del jefe de policía. Cuando, y en esto va a haber gente que me salga a decir lo contrario, pero yo me ajusto a derecho. La ley es la que crea la cantidad de dependencia. Entonces, cuando uno crea por ley, debiera crear el cargo de comisario para que se haga eso. Incrementa la planta personal de subcomisario, incrementa el presupuesto. Todo tiene que ver con un presupuesto. Fíjese que históricamente la provincia de Jujuy tuvo un presupuesto de 9,2, 9,5 del presupuesto total anual que se destina para seguridad. Seguridad, policía, servicio penitenciario, patronato de menores y liberados encausados. Dentro de eso, precisamente, hay que incrementar los presupuestos para seguridad. Esto ocurrió al contrario. En el año pasado, en el 2022, se disminuyó de 9,2 a 8,2. Quiere decir que hemos disminuido un punto del presupuesto general para recursos, en este caso de el rubro seguridad. Claro, pero el crecimiento demográfico de la población no se reduce un punto, crece. Ciertamente, el censo anterior nos daba 600 y pico de mil habitantes, hoy ya estamos en los 800.000 habitantes en la provincia de Jujuy, el crecimiento de los barrios, el crecimiento poblacional, pero yo digo, esto requiere un plan, un sistema. Yo confío precisamente de que tiene que haber un nuevo paradigma, un nuevo plan de seguridad a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional. Y esto digo porque el gobierno nacional se está involucrando mucho en la lucha contra el narcotráfico, las distintas modalidades de crímenes transnacionales e internacionales, y nuestra
provincia tiene límite con Chile y con Bolivia, y esto dentro del contexto del narcotráfico, lo que significa Rosario, lo que significa Buenos Aires, es de muchísima importancia, tal es eso que amerita la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación en los próximos días y una readecuación de las instituciones federales dentro de lo que es la provincia. Ahora, yo le planteo esto, Luis. La policía por sí sola no puede hacer nada, ¿sí? Por sí sola tiene sus limitaciones, porque la policía tiene que sí o sí estar acompañada por una eficiente política judicial. ¿Qué quiere decir esto? Terminar con la puerta giratoria, al que es delincuente tratarlo como delincuente y al que es policía tratarlo como policía. Acá me da la sensación que está todo cambiado, está todo desvirtuado. Muchas veces uno habla en off con los policías, se sacrifican, hacen un operativo, detienen a un tipo y a las 2 horas ese tipo está libre. Y a comenzar de nuevo, y eso genera un desgaste tremendo a la policía. Tremendo el desgaste que le genera. Ciertamente, yo creo que hay un desánimo, una desmotivación en el personal policial, masculino, femenino, en esta policía y en general en el país. Precisamente por el descrédito, por lo que han sido vilipendiadas las instituciones policiales, por su accionar, algunas veces muy ajustado a derecho, otras veces un poquito desviado, etcétera, pero hoy por hoy la policía no tiene el apoyo de la comunidad, de tal manera que precisamente en los procedimientos se ve cuando quieren aprender a un delincuente, etcétera, etcétera, la misma comunidad, el mismo barrio, la misma gente se tiende a proteger a esa persona que ha infringido la ley. Pero esto requiere, yo le diría, Adrián, de un planteamiento que abarque, primero, la democratización de las leyes que tienen la organización policial, el servicio penitenciario, porque ambas se nutren y tienen un mismo útero institucional que es el Instituto Universitario de Seguridad Pública. Si uno va a ver los contenidos, la materia, la currícula que tienen y vamos a ver si, si son instituciones, si son recursos humanos proactivos para la prevención o para la represión. Las materias que se le enseña y quiénes la enseñan. Se dice en la Ley de Educación Superior que el que enseña debe tener como mínimo mayor formación que el que va a aprender. Algunas veces la idoneidad no solamente se da por la posesión de un cargo, la experticia se da por la habilitación que tiene para la incumbencia legal para enseñar tal o cual contenido. Si vamos a eso, hay que actualizar esas normas, que son la ley orgánica, la ley personal, la ley de retiro y distintas normativas que son viejas, antiquísimas, son del gobierno de facto, del año 81, claro, 81, 1981, sí, y no sí. se han hecho, se han puesto parches a algunas cosas, se modifican por decreto algunas cosas que tienen que ser por ley, y evidentemente todo eso trae inseguridad. Yo creo que acá hay que hacer el tema presupuestario, hay que redimensionar la estructura de la policía, porque no puede ser una estructura paquidérmica, demasiado gigante para la población que tenemos, para las zonas que tenemos, para las modalidades delictivas que tenemos. Por ejemplo, Luis, hoy por hoy, sí. Las policías evidentemente quizás están preparadas, antes decíamos estaban preparadas para el robo de gallinas, hoy quizás para el hurto de celular o lo que sea. Yo digo, fíjese si es que hay en la policía alguna entidad, alguna dependencia que esté especializada en el lavado de activos, en la investigación del lavado de activos, que es lo que está generando tanto daño y de donde se desprenden la mayoría de los delitos. Hoy por hoy, decíamos antes que la inseguridad del mundo delictivo tenía determinados patrones, la necesidad, la falta de educación, la falta, en este caso, de incentivos, la falta de trabajo, lo que fuera. Hoy por hoy a la cabeza está la pobreza. Su mano derecha es la droga, la desocupación, y el resultado es un ambiente criminógeno, precisamente lo que nosotros llamamos lo que genera inseguridad. Y tenemos un fenómeno judicial que las cárceles no dan para más, no dan abasto, entonces se utilizan las dependencias policiales. Pero una comisaría no es un lugar para tener preso. Por supuesto que no está, ni el policía ha sido formado para contener ni atender a personas que están privadas de la libertad. En consecuencia, fíjense, las dependencias han utilizado precisamente una cantidad de dependencias que han quedado de qué sé yo, planes de vivienda o lo que sea. Yo en su momento le hice saber a las autoridades del gobierno, porque así debiera instrumentarse un plan de erradicación de comisarías ranchos. Si uno recorre, y esto lo hago con total responsabilidad,
pero esto viene de antaño. ¿Hace cuánto que no se construyen dependencias policiales conforme a un protocolo que requiere, no le digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, distintas organizaciones a nivel mundial? ¿Por qué? Porque tiene que tener determinadas características de construcción y no es precisamente la estética la que tiene que primar, sino la seguridad. Ahora, Luis, ¿tenemos una buena o una mala policía en Jujuy? Yo diría que el recurso humano es bueno, lo que tiene que ver son los instrumentos que se le da. Uno tiene que ver las condiciones de trabajo, los elementos de trabajo, las leyes que van a aplicar y entonces el sostén político que tiene que haber a través del ministro de Seguridad, del secretario de Seguridad, del jefe de policía y lo que es la doctrina que tienen que tener. Fíjese que, Andrés, el policía no es un trabajo cualquiera. Tiene que ver precisamente con una entrega que va más allá de cualquier empleado público, porque está qué sé yo, Navidad, Año Nuevo, en su descanso y van, le tocan la puerta y dice, señor, quiero que intervenga por tal cosa. Él no puede decir que no. ¿Por qué? Porque tiene un estado policial que le obliga a actuar las 24 horas desde que comenzó su carrera de Nobel oficial, como agente o como oficial. No trabaja en horario de oficina. No trabaja. Y eso es una contradicción. Fíjese, yo lo pude palpar con otras policías a nivel que sea de Centroamérica, de Norteamérica o de la Unión Europea, por la actividad gremial, sindical que he estado llevando a cabo. Y podría decirle que allá son organismos, son instituciones profesionales. Acá se ha romantizado mucho el trabajo de la policía, qué sé yo, se trabajan. Dice la Organización Internacional del Trabajo, dice, por ser un trabajo riesgoso, determinante de envejecimiento prematuro, la jornada laboral no debe exceder las 6 horas. Acá se trabaja 8, 10, 12, 24 horas por 48. A eso iba Luis. Eso no se respeta. Claro, a eso iba Luis. A ver, el otro día, Alto Comedero, ¿sí? Que de por sí permanentemente dicen que hay carencia de personal policial, le teníamos que sumar que habían 80 policías con carpeta médica. Cuando empezamos a indagar por qué las carpetas médicas, y era en esencia una carga de estrés que ya lo hacía insoportable, porque el señor trabaja en la comisaría, hace el turno que tiene que hacer, hace la guardia, sale de la guardia, va a hacer adicionales que los cobra mal y tarde, y después termina el adicional y tiene que volver a la comisaría. Entonces hay personas que están 48, 72 horas sin descanso. Esa es la realidad que tenemos. Es, primero, que no se puede esconder ni negarla. Yo creo que lo principal acá, si queremos cambiar, es reconocer, tener un diagnóstico cierto y no enojarse con los que lo dicen, porque el que lo dice principalmente es el que trabaja, el policía, su familiar, los vecinos, la comunidad. Todo el mundo sabe que esto es así. Acá, en consecuencia, yo le diría... Luis, acá le controlan lo que dicen en redes sociales. O sea, el policía ni siquiera es dueño de su red social, porque siempre hay un ojo de gran hermano, ¿no es cierto?, para ver de censurarlo, sancionarlo de acuerdo a lo que diga en su red social. Creo, fíjese que en esto voy a decir algo que quizás realmente muchos no lo compartan, pero el policía en general ha sido considerado y es considerado como ciudadano de cuarta. No puede opinar, no puede manifestarse colectivamente junto a otros compañeros. En algunos casos le está hasta el voto, hasta el sufragio en determinadas provincias o localidades, lo que sea, está vedado el voto. No puede participar en actividades sindicales, no puede participar en actividades políticas. Y yo le pongo otro ejemplo. En Brasil, 105 escaños en el Congreso Nacional fueron cubiertos con personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en actividad, de los cuales hay 3 gobernadores, hay senadores nacionales, diputados nacionales, etcétera. Y eso es un derecho que ellos tienen en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Israel, donde cada habitante es un soldado para defender a su patria. Las Fuerzas Armadas están sindicalizadas, las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Policiales están sindicalizadas. Un sindicato como cualquier otro trabajador, porque es un derecho que tenemos, que tienen, simplemente que el gobierno no quiere reconocer. El artículo 34, inciso segundo de la Constitución actual, nueva, reformada, pero que no fue tocada este artículo, dice: en cuanto a las fuerzas, a los trabajadores de las fuerzas policiales, la ley debe determinar su alcance. Para lo que está diciendo, yo les reconozco el derecho a la libertad sindical, pero voy a decir hasta qué punto, y nosotros entendemos que el alcance de este derecho es nada más y nada menos que ser declarado servicio esencial
y no pueden hacer huelga. Le está vedado a un trabajador uniformado ejercer el derecho a huelga. Conozco en Jujuy muchísimos buenos policías, personas que uno puede decir, bueno, listo, se puso la pilcha azul por vocación, pero también hay malos policías, ¿sí? Por ejemplo, los que mutilaron a chicos en Tilcara y en Abrapampa. Por ejemplo, estos 23 salvajes que torturaban a las personas en el penal de Gorriti. ¿Estos malos policías son reflejo de la conducción política? Fíjese que es una respuesta que todo apunta a la afirmativa, porque realmente si uno quiere conocer cómo es un gobierno, tiene que fijarse cómo es su policía. Esto es a nivel global, un concepto que lo enseñan en los ámbitos donde se enseña la seguridad como ciencia. Yo estuve en esos ámbitos, el año pasado he cursado precisamente un posgrado en la UBA y me he nutrido de conocimientos que algunas vueltas no los tenía, pero te diría, Andrés, hoy por hoy, esos malos policías son mínimamente, un porcentaje muy mínimo dentro de lo que es el 100%. Pero dañan de a la fuerza. Institución, ¿eh? Pero yo creo que tiene que haber mecanismos para realmente extirparlos, sacarlos en este caso, y que ellos se sometan a la justicia y si son inocentes que demuestren su inocencia y que puedan ser reincorporados o no. Claro, pero yo digo que toda persona tiene ese derecho de esa presunción de inocencia, pero en caso hay un de punto que culpabilidad, no lo quiero dejar pasar. Sí. Ese señor que disparó a la cara a los chicos en Tilcara y en Abrapampa, que los mutilaron, estos 23 salvajes del servicio penitenciario hacen eso porque hay un poder político que los apaña. Si no, no lo harían, ¿eh? Porque mire usted, 23 salvajes en el servicio penitenciario, perdón, ¿y la conducción política? Corro es responsable de esto, ¿eh? Es el ministro. Mira, Andrés, las instituciones hay en cualquier estado, en el estado de Jujuy tienen actividades discrecionales y actividades regladas. La policía no tiene el poder de interpretación, es una actividad reglada. Eso significa que obedecen órdenes, que acatan órdenes. No hay discrecionales, no hay margen para decir yo creo, yo pienso, yo opino, voy a actuar de tal manera. Todo procedimiento, en este caso, tiene un protocolo y en caso de ausencia se consulta. Señor, voy a hacer tal cosa al jefe inmediato y se va subiendo en la escala hasta llegar al subjefe, al jefe de policía, al secretario de seguridad o al ministro de seguridad y él a su vez a quien corresponde, al ministro, al gobernador, etc. Pero esto no puede, es como le diría, inascindible, no se puede negar que en este caso, porque pues yo tengo la potestad de controlar. Fíjense, en este caso, yo estoy, si hay una convulsión como hubo, qué sé yo, los cortes de ruta en la provincia o las privaciones de la libertad, deben ir a controlarle. Hay un oficial que controla diariamente lo que pasa con los detenidos y va e inspecciona cuál es el estado de los detenidos para que yo recibir la guardia. Quiere decir que voy cada mañana, a las 6 de la mañana, a las 8, voy y cuento que haya, si había 5, que haya 5 personas privadas de libertad. ¿Cuál es el estado de las que tienen? Si tienen novedades, si no tienen novedades. O sea, no puede negarse que haya una falta de control. En este caso no puede decir yo no sabía, porque es imposible esto. En este caso yo creo que responde a un modelo. Yo le hablaba al principio. La policía, el servicio penitenciario y todas las instituciones tienen que dejar ya ese modelo inquisitivo en la cual se partía de la confesión de la víctima o el apremio a la víctima, en este caso para obtener la culpabilidad o demostrar su culpabilidad. Hoy por hoy, precisamente el sistema acusatorio requiere de gente profesional en los distintos estamentos, tanto en la justicia como en la policía o en el servicio penitenciario, para que cumplamos cada uno de nuestros respectivos deberes. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.